Hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro podcast de Hombre a Hombre. Siempre tratamos temas de relevancia e importancia para toda la feligresía masculina de la Conferencia de Texas, pero de manera especial a todos esos hombres de valor también a lo largo y ancho de todo el mundo. Hoy tenemos un invitado súper especial con nosotros, el pastor Ismael Castillo está con nosotros en esta hora. Pastor, bienvenidos. ¿Qué tal, Jovenel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Contento de tenerte aquí con nosotros en esta tarde para hablar un poco con los hombres de Texas. No, y yo impresionado por todo lo que tienes aquí. Estoy completamente... Yo pensé que íbamos a estar aquí con, no sé, con celulares aquí grabándonos, pero oye... Bueno, el Señor ha sido bueno y la Conferencia de Texas también. Excelente, excelente. La mayoría de las cosas que están aquí, la Conferencia de Texas las ha provisto, así que Dios ha sido bueno con ellos. Qué bueno, Amén. me da gusto. Amén. Pastor, uno de los temas trascendentes y siempre tenemos que hablarlo cuando venimos aquí, sin importar quién sea el invitado que tenemos, siempre tenemos que hablar un poco sobre la familia. Uh-huh. Es importante para nosotros conocer a nuestro expositor y en esta ocasión no es la excepción. Yo te conozco muy bien y sé que muchos de los hombres de aquí de la Conferencia de Texas te conocen. No hay hombre que no haya escuchado hablar sobre el pastor Castillo de la población hispana, pero queremos que los hombres del resto del mundo también sepan quién es el pastor Ismael Castillo. Háblanos un poco de ti, pastor. Háblanos un poco de tu familia. Cuéntanos un poco. Bueno, puedo decir que soy nacido en México, en la Universidad de Montemorelos, ahí en el hospital de la universidad. Así que a ese lugar se le llama La Carlota, así que yo me digo que soy carloteño. Soy carloteño. Estudié teología para pastor después de haber peleado un par de años con Dios. O tal vez ignorando lo que Dios tenía para mi vida. Estaba un poquito confundido. Me iba a tomar un año de break entre la high school y la universidad, pero fueron 2 años. Un sabático que terminó siendo Sí, fueron 2 años, pero muy buenos, muy buenos. Y entonces, yo creo que unos 3, 4 meses antes de comenzar las clases, fue que yo entendí lo que Dios quería para mí. Y le agradezco a Dios por eso. Estudié, comencé a trabajar en México y estudiando, estuve en el estado de Guanajuato, allá en el centro de la Ciudad de México, del país de México. Precioso lugar en esas secciones de por allá. Y entonces, mientras estudiaba la maestría, una maestría en educación en la Universidad de Montemorelos, recibí el llamado para venir acá y ser pastor de la iglesia hispana de aquí, donde fui pastor 8 años de pastor de jóvenes. Wow. 8 años pastor de jóvenes y después fui 9 años pastor de la iglesia de Spring Branch en Houston. Wow. Y en 2017, pues estoy aquí en la Conferencia de Texas ya para 6 años. Así que como que tengo espacios largos. Con los 8 y los 9 hay algo por ahí. Sí, qué bendición. Con la familia, pues estoy casado, obviamente. Y entonces tengo 2 hijos de 23 y 20 años. Gloria Ya mi hijo mayor ya es profesional y mi hija está en su 3er año de su carrera. Qué bendición, qué bendición. Sí. Mi pastor, tu esposa entiendo que es enfermera, ¿cierto? No, ella es nutrióloga. Es nutrióloga. Ella estudió nutrición, tiene una licenciatura en nutrición. Como se explica de este lado en Estados Unidos, sería un bachelor's o un bachillerato en ciencias con especialidad en nutrición. En nutrición. Pero le gustó ser maestra y entonces es maestra de español. A eso se dedica. Mira qué bien, mira qué completamente bien. otra cosa diferente, pero así. Yo siempre le digo que ella debía haber estudiado educación desde el principio, pero pareciera que en tu familia entonces la vena de educación corre. Oh, sí, mi papá, mi mamá son educadores, mis abuelos de ambos lados son educadores, mis tíos, tías son educadores, mi hijo es educador, estudió para maestro. Y tú, aunque no eres educador, que es parte de, no es parecido ser pastor, pero tu doctorado es... En educación, en sí. educación. Que yo quiero decir que sí soy educador. Lo que pasa es que a veces confundimos educación con escolaridad. O sea, no tengo experiencia en la escuela. En la escuela. Schooling, como dicen en inglés. Pero educación, es decir, desde el hecho de que tú a un niño le enseñas a cómo comer, ya fue un momento educativo. Entonces, claro. La iglesia es un agente educativo. Cuando una persona entra a la iglesia, se le ofrece todo un currículo. Se le va a enseñar acerca de finanzas, de familia,
diferentes tópicos. Y aparte de eso, los hijos van a ir a escuela sabática. Sí, donde se le va a enseñar que TikTok, el reloj me dice que en educación podría llamársele eso, que tú estás estimulación temprana. Exacto. Es decir, dice George Knight, dice que la educación y el ministerio es lo mismo, simplemente que se utilizan diferente vocabulario. De un lado decimos discipulado, de otro lado decimos desarrollo cognitivo, no sé, sí. etcétera. Cierto. Y es impresionante cuando el otro día estábamos hablando, hablábamos sobre ti, creo que era mi hermano, alguien que me preguntaba, y entonces le decía, no, el pastor Castillo acaba de terminar su doctorado en currículum, correcto. Sí, es un doctorado, es un doctorado en gestión curricular. Exacto. Imagínate. Y entonces mi hermano me dice, ¿y cómo le llegó eso? Entonces tuve que explicarle, yo, no, la educación definitivamente, la vena educativa Sí. le brota. Sí. Y la verdad que estamos muy contentos en la conferencia de Texas de tenerte, sobre todo, de tenerte con nosotros en el departamento hispano, porque actualmente eres el director del Ministerio Hispano para la conferencia de Texas. Así es, y evangelismo en español. Y evangelismo en español. Debo decir lo correcto, es vicepresidente para ministerios hispanos y evangelismo, ¿cierto? Pero vicepresidente siento yo que todavía le quita importancia, porque ¿qué hace el vicepresidente? No haces nada, entonces mejor director. No sé. Es más, la mejor palabra para mí es coordinador. Coordinador. Coordinador es lo mejor. Coordinador, cierto. Sí. Pastor, sabes que dentro de la iglesia, como pastores, uno de los temas que más tenemos que aprender, y tiene que ver mucho con nuestro trabajo, es el tema del liderazgo. Así es. De paso, no creo que sea posible ser pastor sin tener liderazgo. Es una herramienta o un don elemental para poder desarrollar el ministerio del pastorado, pero también poder desarrollar líderes, formar líderes en nuestras iglesias. Y constantemente estamos estudiando y aprendiendo sobre este tema. Cuando comencé a relacionarme con el ministerio de varones, una de las razones principales o de las necesidades más grandes por las cuales existe el ministerio de varones es precisamente por la falta de liderazgo apropiado en el hombre. Okay. Y la primera vez que leí eso, como que yo dije, ¿cómo así? Falta de liderazgo y la palabra clave es apropiado, ¿no? Y entonces decía yo, ¿cómo es eso de liderazgo apropiado? ¿De qué se trata? ¿Cómo falta de liderazgo? Y entonces comencé a mirar más el tema, y me di cuenta que en el hogar, por ejemplo, ciertamente los hombres hemos pasado de ser líderes en nuestros hogares para ser proveedores en nuestros hogares. Pero es lo propio incluso hasta en la iglesia. En cada una de las áreas en las que ejercemos nuestra influencia como hombre, la masculinidad, hay un libro que se llama así, Masculinidad en ataque o bajo ataque, ¿no? Hoy en día está precisamente bajo ataque. Y ejercer una influencia masculina, un liderazgo masculino en la iglesia, a veces puede ser hasta mal visto. Recuerdo que la primera vez que alguien de mi país le comenté que dirigía el Ministerio de Varones en la conferencia de Texas, la señora me preguntó que si era para impulsar el machismo en la conferencia. Sí. Porque mucha gente entiende que tanto el Ministerio de Damas como el Ministerio de Varones existen para promover agendas, y no es cierto. Ser hombre, parte importante de ser hombre también implica ser líder. Sí. ¿Cómo ejercemos ese liderazgo? Y hoy vamos a hablar un rato sobre lo que es liderazgo y quisiéramos arrancar desde allí, pero quisiéramos extender toda nuestra conversación alrededor de este tema importante porque muchos hombres de los que hoy nos están viendo tienen esa preocupación. ¿Cómo puedo ser un líder eficaz en mi casa? Sí, mira, si pudiéramos definir liderazgo, que de paso, si nos podemos saber diferentes autores, diferentes teorías, podemos pasarnos el día definiendo el liderazgo. Claro. Pero en términos muy sencillos, el liderazgo es poder movilizar un grupo de personas hacia una dirección. ¿Cómo lo haces? Es lo que define qué tipo de liderazgo tienes. Qué herramientas utilizas, pues es lo que define tu liderazgo. Y yo creo, tú mencionaste algo muy, muy importante, y es que nosotros hemos confundido el concepto de liderazgo con algunos estereotipos, como tú mencionaste, el machismo, como el ser jefe. El ser jefe y el ser líder no es lo mismo. No. El hecho de que a uno le pongan una responsabilidad, un título, soy director de fulano departamento, no me hace necesariamente líder. Exacto. Puedo ser jefe y dictar lo que otras personas hacen,
pero no necesariamente el líder, porque el líder tiene un elemento de influencia también y que no está necesariamente atado a su título como tal, sino a otros elementos donde hay empatía, donde hay conocimiento de objetivo, visión, otros elementos que ayudan a poder movilizar a un grupo de personas. Y tú mencionaste que también como varones en el hogar se ha perdido tal vez esa perspectiva del varón porque entendemos de que somos los sacerdotes del hogar. Ahora, ¿qué implica? Porque malentender ese concepto daña mucho. Sí, sí. Es el asunto, lo que te dijo la persona que te dijo, o sea, es para que haya más machismo. Exacto. Es decir, nuestro objetivo es ser líderes o ser jefes o ser machistas, porque entonces, si no podemos ver bien esa línea, es complicado y podemos dañar y lastimar personas, ¿no? Tú me hablaste una vez de dos conceptos que me parecieron interesantes sobre el liderazgo. Uno tenía que ver sobre ejercer el liderazgo y el otro tenía que ver sobre cuándo ejercer el liderazgo, ¿no? Una cosa es ejercer la fuerza y otra cosa es saber cuándo ejercerlo, ¿no? Sí. Sabes que yo leí un libro hace tiempo atrás y lo presentó de esta forma. Está la parte científica del liderazgo y está la parte artística. La parte científica es lo que dicen los libros, ¿no? Cómo dirigir una junta, cómo desarrollar una declaración de misión, de visión, Sí. todo eso. Tú lo aprendes en un libro, pero el arte, la parte artística, tiene un poquito que ver también con cierto elemento de sentido común y cómo tú puedes sentir las cosas. Y si recuerdo bien lo que me estás mencionando, una forma en que yo lo entiendo es de que estás en una situación y entonces uno toca el agua. Sí. Si está caliente el agua, pues le echamos fría. Si está fría el agua, le echamos caliente. Pero eso ningún libro te lo enseña. No. Es un elemento artístico. Es un asunto en que uno empieza a desarrollar una percepción para leer el sentir de un grupo de personas, ¿no? Correcto. Y estar al pendiente de eso. Así que el liderazgo tiene que ver con eso también, ¿no? Claro. En mi hogar, como hombre, probablemente siento la necesidad de saber cómo puedo hacer eso, cómo puedo desarrollar esa capacidad. Porque a lo mejor mi trabajo no me permite estar presente y eso ha hecho también que mi autoridad merme. Ahí, creo que se me escapa el nombre, pero él decía esta cita muy célebre que decía que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escuchar tus palabras, ¿no? Y esta idea es muy común porque en el hogar, mientras que estamos perdiendo liderazgo, al mismo tiempo también estamos perdiendo la presencia en el hogar. Trabajamos ciclos demasiado largos, los hombres generalmente trabajamos entre 8 a 12 horas. Ese es nuestro promedio, nuestro rango, 12 a 8 horas. Y entonces cuando lo miras, en todo ese tiempo los hijos fueron a la escuela, están si están enfermos están en el hospital, si pasa algo están en casa, mamá los atiende, si van a comer es mamá quien les da de comer, o a veces alguien en casa, pero no estamos tan presentes. Entonces cuando llega el momento de compartir o de ejercer o querer liderar nuestra familia, nos encontramos con esta situación donde no tenemos esa influencia. Como bien decías, yo soy el padre porque yo engendré a mis hijos, pero eso no necesariamente me convirtió en una figura de liderazgo dentro de ellos. Y de paso necesito ser esa figura para poder ejercer correctamente ese sacerdocio que Dios me dio. ¿Cómo puedo yo desarrollar esa presencia? ¿Cómo puedo desarrollar ese liderazgo en mi hogar? De modo que realmente mis hijos puedan verme más allá que simplemente como el que los engendró, sino que también puedan llamarme padre porque me ven, porque estoy ejerciendo mi Mira, rol. a ver si puedo de repente atar un par de conceptos que hemos manejado previamente en lo que compartiré, que de paso no creo que sea la ley de media y persa, simplemente es una perspectiva. Claro. El asunto es de que ¿cuál es mi función en el hogar? Obviamente ser proveedor es parte de. Y vivimos en un país donde hay oportunidades para el desarrollo, pero también las oportunidades requieren inversión de tiempo. Entonces, sin hacer sentir a nadie mal por el tiempo que pasa trabajando, porque no sabemos las necesidades que puedan estar pasando y los compromisos que tengan.
Sí debemos de clarificar, creo yo, en cuestión de liderazgo, el líder y el jefe. Si el varón que llega al hogar como jefe a dictar lo que va a suceder, o si es la persona que el tiempo que tiene, que más allá de cantidad es calidad de tiempo que pueda ejercer, en influenciar de forma positiva o ayudar en el desarrollo de su personalidad de los hijos y atención a la esposa. Es importante, no sé, tú has visto a veces en redes sociales aparece una fotografía de la diferencia entre jefe y líder, ¿no? El jefe está arriba en una silla y todo el mundo está empujándolo, es el jefe y él dictando cómo hacer las cosas, pero por otro lado el líder está jalando la silla junto con las demás personas. Exacto. Es decir, tú acabas de mencionar de que el líder llega a la casa después de 8 a 12 horas de trabajo, el padre, y entonces viene otro desafío, porque también está drenado emocionalmente. Y entonces, hoy en día tenemos un dispositivo que nos ayuda a no pensar, que es las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y lo que vayamos a utilizar. Y entonces llega un momento en el cual nosotros comenzamos a ser tan tan egoístas que entonces atendemos a la familia simplemente como una acción de que estamos mandando, pero de jefe, pero no de líder, donde el líder tiene que entender que hay una responsabilidad más allá de mis necesidades y mis deseos personales, sino que tengo que velar por el bien común, y entonces es donde la persona tiene que tomar esa actitud de decisión de hacer la diferencia. Y también un segundo elemento que habíamos platicado previamente, y es de que uno puede tomar muchos seminarios. Ahorita platicamos acerca de lo científico y el arte del liderazgo. Sin embargo, si no pedimos dirección de Dios, Santiago dice que si nos falta sabiduría, pidámosla a Dios. Y es para poder nosotros percibir tendencias de nuestros hijos, ver hacia dónde estamos yendo y de alguna forma formar parte de la conversación. Y no sé, tienes que hacer una pregunta, no quiero tomar todo el tiempo así hablando yo solo, pero entonces tú preguntaste cómo. Sí. Y es una palabra fuerte. ¿Cómo? Porque si digo ahorita cómo, si presento una fórmula, es una fórmula que se aplica a todas las situaciones. Sí. Pero sí puedo decir el cómo. Uno es entender que tengo una responsabilidad. Y mis hijos están aquí porque, fue porque quise también. Claro. No puedo hacerme de la vista gorda en ese sentido. Número 2, tengo una esposa que también tengo una responsabilidad. Número 3, tengo una responsabilidad para con Dios. Así es. Y número 4, tengo las herramientas. Dios me da su presencia y tenemos muchos seminarios como el programa que tú manejas, donde nos ayuda justamente a enfocarnos para poder cumplir esa función como padres, como esposos y como líderes. Amén. Es algo interesante porque a veces nosotros pensamos que nuestra calidad en el liderazgo no se da porque no tenemos la educación que otros tienen. Y probablemente la educación sea algo fundamental, ¿no? Pero yo puedo identificar muchas figuras de liderazgo de personas que conozco que necesariamente no fueron o no son grandes pensadores, pero sí son grandes cristianos. Sí fueron personas consagradas a Dios, dedicadas a Dios, y recibieron de Dios la capacidad para compartir con otros, para hacer, para ejercer, para influir sobre su familia, sobre su iglesia. De modo que eso que dices tiene mucho sentido. Debo comenzar clamando a Dios, pidiéndole a Dios para que Él sea quien ponga. Y con esto no quiero restarle méritos a aquellos que dedicamos tiempo, nos gusta, leemos, buscamos. Sí, sin duda alguna, la preparación nos ayuda a crecer más, ¿no? Pero necesariamente hay que entender que con una cosa yo puedo tener la ciencia, pero ese arte solo la puedo recibir de Dios. Fíjate, voy a mencionar también, porque la palabra cómo es una palabra fuerte que te menciono, o sea, cómo. Y en este momento se me viene a la mente una cita del libro, si no me equivoco, es del Ministerio de Curación, donde se nos presenta el método de Cristo, y Cristo es el líder supremo. Por supuesto. Y dice que Cristo se involucraba con la gente, como diciéndoles el bien, atendía sus necesidades, y entonces, cuando se ganaba su confianza, les decía, sígueme. Creo que si aplicamos eso al hogar y a nuestra función en la iglesia, es muy importante, porque sabes que eso va justamente en contra de la tendencia del ser humano natural hacia el egoísmo, sino que eso nos lleva hacia lo opuesto, que se le llamaría altruismo,
¿Qué significa esto? El de egoísmo y altruismo. Entonces, fíjate que para yo poder ser un líder, para ser un líder, debo yo de interesarme por lo que está pasando mi esposa. Para poder ser un líder en casa, tengo que ver los intereses de mi esposa y atenderla sin buscar algo a cambio. Con mis hijos, hablar con ellos, cuáles son tus intereses, qué es lo que deseas, qué es lo que piensas, Es decir, si nosotros aplicamos ese concepto de Cristo a la atención de la esposa, a la atención de los hijos, estamos cumpliendo nuestra parte de liderazgo. En la iglesia también. ¿Por qué? Porque estamos siendo altruistas. No se trata de nosotros ya, sino como líderes se trata de ellos. Correcto. Y yo no le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Haz así, haz así. De repente hay que mandar, ¿no? No estoy diciendo esa parte, pero conociendo el interés y las necesidades que puedan tener ellos en forma particular. Claro. Hay algo interesante porque dentro de ese concepto muchas veces tratando de ser líderes en nuestros hogares nos convertimos en tiranos, ¿no? Y bueno, pensamos a veces que yo soy el líder de mi casa porque yo soy el que digo que se hace. Pero el liderazgo tiene que ver con mucho más que simplemente decretar. Tiene que ver con consensuar, con escuchar, con mirar las perspectivas de manera sincera, porque a veces uno se sienta de manera... Como pastores a veces uno hace esto automático, ¿no? Y yo estoy seguro que probablemente a los otros hombres también le pase. Estás escuchando una pregunta y desde que él dice la primera cosa ya tú no escuchas más, comienzas a generar la respuesta en tu mente que le vas a dar. Eso es automático. Entonces, a veces pasa lo mismo. Es simplemente cumpliendo con la responsabilidad que estoy de dejándote hablar para consensuar. Pero ya tengo en mente la idea de lo que vamos a hacer. Ya estoy predispuesto. Entonces, realmente no te escuché. Realmente no consensué. Realmente no participamos de la idea todos, sino que fue al final mi idea la que se impuso. Sí. Entonces, como líder... ¿Qué pasa? Eso se le llama atención selectiva. Nosotros tenemos la vida, y es algo científico en el mundo de la psicología, la atención selectiva, donde el cerebro solamente le presta atención a lo que quiere escuchar. Sí. Y lo hacemos fenomenalmente a lo que queremos. Sí. Pero finalmente, ¿cómo puedo yo entender que se trata de conectar con otros y de que ellos conecten conmigo? El liderazgo se trata de, más que simplemente llevar a las personas a hacer lo que yo quiero, es que vean a través de poder vender una idea, una visión, una imagen y que me acompañen a desarrollar esta visión que como grupo, como conjunto vamos a lograr. Sí. Eso hace la diferencia entre un líder o un tirano que simplemente decide esto es lo que queremos y demás. Tú mencionaste previamente, me hiciste la pregunta de que no es solamente el ser líder, sino el cuándo ser líder. Hay veces que el líder no está liderando. El permitir que otro esté al frente sin yo tener que luchar por el reflector. Eso define el líder. Lo que pasa es de que, repito, el gran mayor del ser humano es el egoísmo. Y entonces todos lo centramos con respecto a eso. Entonces comienzo a compartir. ¿Por qué le aplaudieron más a él y no a mí? Pero ahí está Juan el Bautista, dijo, a él le conviene crecer, a mí menguar. Ese elemento en el cual el líder entiende. Y Juan el Bautista dijo, Jesús, no ha habido mejor nacido de mujer. Tremendo líder. Sí. El hecho de yo saber de que el liderazgo no es mandar. El liderazgo es saber cuál es mi posición para el bien común. Donde a veces me tocará mandar. Sí. A veces me tocará dar indicaciones. Pero a veces me tocará escuchar. A veces me tocará poner a alguien que él dé las indicaciones y yo lo voy a apoyar. A veces todo ese tipo de dinámicas, pero ese tipo de dinámicas requieren un corazón que no esté centrado en sí mismo, sino centrado en el bien de los demás. Por eso la cita del Ministerio de Curación me llama la atención, donde Jesús se interesaba por la persona antes de que la persona lo siguiera. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tú dijiste algo clave, centrado en los demás. Entonces es probable que la falta de liderazgo tenga que ver también con este concepto de egoísmo, donde estoy buscando totalmente yo. Tú eres pastor. No sé cuántas veces te ha tocado sentarte con parejas que están en conflicto matrimonial. Yo he estado en bastantes. Sí. No hay caso. Más de la que quisiera, ¿no? No hay caso donde el egoísmo no esté presente. Sí. El egoísmo es el mal, es la personificación del pecado.
Y de allí sale todo lo demás, porque de ahí viene la autocomplacencia, de ahí viene la autocorrupción. Es yo. Estamos casi arribando al final de nuestra conversación de hoy. Sin duda, tenemos que hablar más y tenemos muchos temas importantes que tratar contigo. Tenemos que exprimir bastante jugo. Pero hay algo trascendental en esto porque, sin duda alguna, dentro de nuestras necesidades necesitamos tener la capacidad de conectar con Dios primero, luego con nuestras familias, despojándonos. Hay una cita, Colosenses, el apóstol habla sobre Cristo y dice, ninguno tenga mayor sentir que quién, que este, ¿no? Y luego dice que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, tomando forma de siervo, forma de hombre, eligiendo la muerte, o haciéndose fiel hasta la muerte, y luego dice muerte de cruz. Y luego el apóstol utiliza una imagen semejante para hablar sobre los hombres a los hombres y les dice, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Amó a la iglesia. De modo que cuando te escuchaba decir eso sobre el egoísmo, puedo identificar cómo probablemente, casi seguro, la falta de liderazgo que he experimentado en mi hogar tienen que ver con las veces que he mirado en función de mi beneficio personal y no en función del beneficio de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi matrimonio. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero que comamos? ¿Qué es lo que yo prefiero ver esto a atender a mis hijos? Es decir, yo. Ese es el punto más complejo. Wow. Finalmente, pastor, quiero pedirte un consejo puntual o una recomendación puntual para poder dirigir de manera apropiada no solamente nuestros hogares, nuestras iglesias, nuestras empresas. Lo importante de estos principios es que pueden ser extrapolados a cualquier necesidad de nuestra vida. Pero algo puntual que puedas dirigir a los hombres que nos estarán viendo, que pueda servirles hoy en su lucha diaria a cómo poder fomentar ese liderazgo, a cómo poder hoy más que nunca comenzar en el proceso de transición. Probablemente algunos son excelentes líderes, pero probablemente muchos de los que están ahí afuera están batallando para encontrar esa figura de liderazgo apropiado. Mira, bueno, imagínate, un consejo, espero que el que presente pueda ser, como tú mencionaste, pueda ser aplicado en diferentes áreas, en diferentes facetas. Y tomando nuevamente a Cristo, hay varios textos en la Biblia donde Cristo hace esta referencia, pero voy a hacer referencia de uno en particular. Si no me acuerdo mal, es Mateo 7:12, que es la regla de oro. La regla de oro no la inventó Jesús, ya existía. Sí. Antes de Jesús, la regla de oro citaba de la siguiente manera, o rezaba de la siguiente manera, es no hagas con otros los que no quieras que te hagan. Inclusive en México hay un presidente muy famoso que decía el respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, no te metas conmigo, no me meto contigo. Benito Juárez, ¿no? Benito Juárez, mira. Ahora, Jesús viene y toma ese concepto que ya otras religiones lo manejaban y le pone lo que yo le llamo el toque divino. Lo voltea y dice, haz con otros lo que quieras que hagan contigo. No es no hagas con otros, no, es haz, involúcrate en la vida de alguien más, como esperas que se involucren en tu vida, independientemente de que lo hagan o no. Creo yo que, nuevamente hablando del egoísmo y del altruismo, y viendo a Jesucristo como nuestro ejemplo líder, nuestra función como líderes, ya sea en el hogar, ya sea en la empresa, ya sea en la iglesia, o en cualquier otra esfera de desarrollo, hay que entender, uno, que tenemos una responsabilidad. Porque ese versículo, ¿sabes cómo termina? ¿Cómo? Termina diciendo, porque esta es la ley y los profetas. Eso puede haber sido toda la Biblia. Todo. Ahí está. Esto es la ley y los profetas. Para mí, el hecho de entender de que tengo una responsabilidad para con los demás, y a través de el atender a los demás, me atiendo a mí. Ese es el consejo más grande para cualquier persona que quiera ser líder. Siempre velar por el bienestar de la otra persona. Tristemente hemos llegado al final en esta ocasión, pero estamos muy contentos, pastor, de tenerte con nosotros. Esperamos que puedas regresar en una próxima ocasión y a ustedes les agradecemos por su compañía con nosotros. Que Dios les bendiga.
De hombre a hombre, una producción del Ministerio de Varones de la Conferencia de Texas.